Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva entrega del curso de Python. En el video de hoy vamos a hablar de lo que son las tuplas. En un video anterior habíamos visto o habíamos hablado de lo que son las listas y habíamos discutido algunas características de ellas y cómo trabajar con listas. Si no has visto ese video, te recomiendo que pauses acá y vuelvas a ver esos videos. Son 3 partes muy importantes para poder entender qué es una tupla. Entonces vamos a definir qué es una tupla. Cuando vamos a hablar de tuplas, podríamos mencionar que una tupla es un tipo de lista, tiene la mayoría de características de una lista, pero cuando hablo de una tupla voy a mencionar que es una lista que no se puede modificar. Ese es básicamente en qué consiste una tupla. No se puede modificar. Las características vienen exactamente igual. Yo voy a tener un listado de valores. Recordemos que podían ser números, caracteres, cadenas de caracteres, en fin. Cualquier tipo de listas agrupados en forma de un vector. También habíamos dicho que cada casilla o cada espacio tenía un índice, en este caso el índice 0, el índice 1, el índice 2 y el índice 3. También se había mencionado en un video anterior que una lista tiene un tamaño en específico. En este caso sería de 1, 2, 3 y 4. El tamaño de esta lista, que la vamos a manejar ahora como si fuera una tupla. Entonces, vamos a pasarnos a Python para ver cómo es la sintaxis de programación y cómo hacemos para diferenciar entre una tupla y una lista. Ya volvemos. Una vez en Python, vamos a proceder a crear el documento. En este caso yo ya he adelantado ese proceso. He creado un archivo que se llama tuplas.py y vamos a empezar a escribir el código. Entonces lo primero que vamos a hacer es a crear una tupla, pero antes de eso vamos a crear una lista para que veamos la diferencia que hay entre una y la otra. Entonces vamos a colocarle el nombre a una variable cualquiera, en este caso voy a trabajar con X, o la voy a llamar mejor mi lista. Va a ser igual entre corchetes y recordemos acá le podíamos colocar cualquier valor que quisiéramos, fuera número entero, número decimal, tipos de cadenas de caracteres, entre otros. En este caso le voy a colocar 1, 2 y por ejemplo el carácter A. Listo, entonces esa sería mi lista y recordemos, nosotros imprimíamos print. En este caso vamos a imprimir el tipo de dato, mi lista, coma, para imprimir varias cosas en una misma línea, simplemente lo separo por coma. Voy a imprimir el tipo de dato y voy a imprimir la variable, el contenido de esa variable. Le voy a dar correr. Recordemos, le puedo dar clic acá o le puedo dar clic derecho, correr tuplas. Y como observamos acá, tengo el tipo de dato, en este caso es una lista, y el contenido de esa lista. Ahora vamos a crear una tupla exactamente igual. En este caso la voy a llamar mi tupla. Y para crear una tupla, lo único que tenemos que hacer es cambiarle, en vez de colocar corchetes, vamos a colocar paréntesis. En este caso sería el carácter A, exactamente igual, pero la diferencia radica para Python en que yo lo escribí con paréntesis y no con corchetes. Vamos a imprimir, voy a copiar esta línea. Y en este caso voy a imprimir no mi lista sino mi tupla.
y el contenido de esa tupla. Listo, le doy acá en correr y como podemos ver acá, él me dice que el primer dato que estoy imprimiendo es una lista y el contenido de la lista. Y me dice que es una tupla y me da el contenido de la tupla. En este caso, si nos damos cuenta, me aparece con paréntesis. Eso indica que es una tupla. ¿Listo? Otra forma de declarar una tupla puede ser sin utilizar los paréntesis. Y Python automáticamente reconoce de que esto es una tupla y esos son los datos que contienen esa tupla. Le vamos a dar otra vez en correr y nos damos cuenta que el resultado es el mismo. Ahora, yo les había mencionado que una tupla no se puede modificar. Es una estructura que no se puede modificar. Es muy utilizada, por ejemplo, cuando voy a guardar una contraseña, cuando voy a guardar datos que no varían en el tiempo, como nombre, edad, fecha de nacimiento, número de cédula, entre otras posibles datos que yo puedo guardar y que sé que no voy a tener que modificar en el tiempo. Entonces, como yo no puedo cambiar una tupla después de que ha sido creada, el parámetro que habíamos visto en la clase pasada con el compañero Ronald, por ejemplo, que era mitupla.append, que es para agregar un nuevo dato. Vamos a ver qué pasa si yo intento agregar, digamos, el dato 0. Le voy a dar en correr y me dice que el append no es un atributo de una tupla. Quiere decir que yo no la puedo modificar. Otro ejemplo que podemos ver, por ejemplo, es cuando yo le quiero cambiar el dato a un índice específico. En este caso, en la posición 0 tengo el dato 1. Vamos a tratar de cambiar ese dato por, no sé, un carácter, una S. Le voy a dar en correr y me dice que la tupla no acepta ese ítem de asignación. Entonces, eso es simplemente para demostrar que una tupla es una lista pero no modificable. Ahora, yo puedo tener una tupla yo puedo crear una tupla en forma de una matriz, así como lo habíamos hecho en un video anterior con las listas. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una matriz 2×2. En este caso, digamos, vamos a colocarle a todos los datos 2. ¿Listo? Y vamos a imprimir. Acá me quedó tupla. Listo. Le damos en correr. Y si nos damos cuenta, sigue siendo una tupla, en este caso 2×2. Lo que yo sí puedo hacer con una tupla es leer los datos. Entonces voy a cambiar acá un momentico para que me salgan diferentes los datos. Que sería 3 y este vamos a colocarle 4. Entonces si yo quisiera acceder a mi tupla, algo a tener en cuenta es que Python reconoce las minúsculas de las mayúsculas. Entonces tenemos que tener en cuenta eso cuando vamos a nombrar una variable. Entonces, en este caso, mi tupla, yo quiero acceder, digamos, al número 2. Entonces, el número 2 está en la primera tupla, que sería la posición 0, y dentro de ella está en la posición número 1. Entonces voy a colocar 0 para indicar que voy a trabajar con la primera tupla que tengo en mi arreglo de tuplas. Y como yo quiero el número 2, está en la posición 1. Voy a imprimir ese dato y me tiene que salir el 2. Le doy en correr y podemos darnos cuenta de que el dato que me sale es el número 2. Acá ya he creado una tupla diferente y vamos a mirar algunos métodos que yo puedo utilizar con una tupla. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir mi tupla.count, que me sirve para contar cuántas veces se repite un elemento en una tupla.
Por ejemplo, yo quiero saber cuántas veces se repite el número 2. Entonces voy a colocar el número 2, le doy correr. Perdón, estoy imprimiendo, es mi tupla. Voy a correr acá esto. .count, el número 2. Le doy en correr y si nos damos cuenta me sale 1. Quiere decir que el 2 solamente está una vez. Ahora si yo por ejemplo repitiera otro 2 acá para que me cuente 2 veces, le doy en correr y nos damos cuenta de que me sale ahora 2 veces. Ahora si yo coloco un dato que no existe, por ejemplo el 5, nosotros sabemos que el 5 no está en mi tupla. Le vamos a dar en correr y me sale 0 veces. Indica de que no lo encontró, de que no hay ningún dato con ese valor, el número 5. Otro método que podemos usar cuando nosotros vamos a trabajar con tuplas es poder saber cuál es el tamaño. Por ejemplo, le voy a dar el método length y entre paréntesis lo corro y me dice que el tamaño es 4. Ahora, si yo tengo un dato y yo quiero saber qué índice, en qué índice se encuentra o en qué posición de mi vector se encuentra, entonces yo voy a colocar mi tupla punto index, que es para saber el índice. Eso también se aplica para listas. Por si acaso no se mencionó en listas, es exactamente igual. Entonces, mi tupla.index, y por ejemplo yo quiero saber en qué índice se encuentra el dato con el valor de 1. Nosotros ya sabemos que ese es el índice 0. Vamos a comprobarlo, le doy en correr. Y si nos damos cuenta me sale el índice 0. Ahora, ¿qué pasaría con el dato 2? Que se encuentra 2 veces. En ese caso Python me dice el índice del primer 2 que se encuentra a partir del 0. Listo muchachos, más o menos estos son algunas consideraciones iniciales de lo que son las tuplas. Nos vemos en otro video.